Me llamo Rafaela Amil Gómez. Me llamo Poncia Torres Sánchez. Mi nombre es Saima Tassim. Yo soy de Pakistán. Me llaman Teresa Fernández Vicente. Soy de Murcia. Paquita Tienda Márquez, de Córdoba. 90 años y 6 meses. Dolores Martínez Bejarano. Me llamo Gregoria Núñez Jara. Soy de Badajoz. Soy Paquita Hernández, de Cáceres. María Pilar Gutiérrez. Soy Randip Kaurkel. Soy de India. Tengo 28 años. Yo de pequeña no podía ir al colegio, porque éramos 11, yo era la mayor. Pues ya se puede imaginar lo que yo he trabajado. A los 13 años ya dejé porque iba a trabajar campo. Fui hasta la edad de 10 o 12 años, porque vivíamos en un pueblo que se llama Sabiote, y entonces resulta que no había trabajo para las mujeres y eso, y nos bajamos a vivir al campo, y entonces ya en el campo ya no pude ir al colegio. Porque mataron a mi padre y mi madre se quedó viuda con 5 hijos y no pude estudiar. Porque no fui pues, como todas las personas de mi época. Yo me quedé sin padre a los 3 meses, mi madre era viuda con 4 hijos, el mayor tenía 12 años y de ahí para abajo yo me quedo con 3 meses. Mi madre enfermó y tuvimos que trabajar desde muy pequeño. Yo estuve en el colegio, pero no tenía los 11 años y me sacaron porque es que sabía ya tanto que para qué quería más. O sea que, fíjate, hasta hacía cuentas. No fui al colegio porque con 9 años ya estaba cuidando a un crío de niñera, por el simple hecho de que me ponían un plato de comida. Y a partir de los 9 años para adelante, no supe jugar, no sabía salir a la calle, no sabía hacer nada más que trabajar. Sí, hasta los 9 años más o menos. A trabajar al campo, quitar hierba, al trigo, sembrar patatas, porque mi padre me enseñaba. Sabes yo lo que sé leer y escribir y lo poco que sé, porque mi padre veníamos del campo y nos sentaba al lado del fuego y allí nos ponía a hacer cuentas y nos leía a lo mejor un periódico viejo que andaba por allí, lo que fuera. Somos 5 hermanos, yo era la mayor y yo me tenía que quedar con mis hermanos día sí, día no, que algún día sí que he ido, pero tan poquitos que se ríen mis hijas porque tengo una cartilla de esas que te daban y cuentan y dice, mamá, si es que yo creo que ha sido 20 días en los años que has estado allí. Y con 13 años ya me fui a servir a Segovia también. Era preferible que los hijos fueran, pero las hijas no. Las hijas eran para la madre, a casa, a remendar, a coser y a enseñarnos las labores de la casa. Panjmi class tak, 5 años, solo Punjabi, Hindi, no English. Fui aquí a la escuela de adultos cuando tenía pues unos 16 años, porque no sabía nada, no sabía leer, no sabía escribir, entonces conocí a mi novio, a mi marido, y bueno, pues se iba a la mili y a través de ahí yo dije, yo tengo que escribirle unas cartas y me apunté a la escuela de adultos. Claro, ya entre el novio y tal y cual, pues aprendí algo, aprendí hasta sacarme el carnet de conducir. Yo cuento que de pequeña me gustaba muchísimo leer y tenía unos vecinos que estaban muy bien, estaban estudiando y me traían cuentos de Granada y me traían libros para que leyera. Y mi madre, cuando me veía por la noche con la luz encendida, que se pagaba entonces las bombillas que tuviera, porque no había ni contadores, la pobre mujer no quería la luz encendida, ¿qué hacía? Me quemaba los libros, o las revistas, o los cuentos, lo que me trajera. Yo los metía debajo del colchón, aquel día me hacía ella la cama, levantaba el colchón y cuento otra vez fuera, y cuento otra vez al fuego. Hubiera querido ir más al colegio. No podíamos, unas veces porque teníamos que trabajar y otras veces porque sencillamente los padres, mi padre no. Mi padre era muy amante del aprendizaje, nos obligaba dentro de sus posibilidades lo que podía, pero mi madre fue analfabeta. Y entonces no le dio valor nunca al colegio.
Yo ya iba con un chico y se tenía que ir a la mili. Entonces yo veía que no podía escribirle cartas. Entonces un señor ya retirado, maestro escuela, pues en su casa daba clases a los señores que no sabían y venían a las 7 de la tarde del campo. Y yo cogí y le dije a aquel señor, que era vecino, que si yo podía ir al menos a enseñarme a ponerle las cartas, que entonces a mi novio, pues bueno, lo más esencial, pues que estaba bien, y estuve yendo. Pero cuando mi padre se enteró que yo me fui de ocultillas, de que mi padre no lo supiera, pues entonces me dijo que no. Y no aprendí pues, nada. La firma, pues le decía 4 palabras a mi novio, pues hola, te quiero, pues nada más. Nada más. Pues los padres los primeros, y la sociedad en la que vivíamos, que las mujeres no tenían que ir al cole, porque yo iba por la tarde y aparte de cantar Somos soldados de Cristo, luego al final era rezar el rosario, y un día a la semana o 2 vainica, que es lo que se hace también, vainica, eso sí, porque tenía que hacer una mujer de mi casa. Cuando hice una primera división que me enseñó un vecino, me dijo, esta niña no es una niña, esta niña es un macho, que nada más sabe hacer estas cuentas, ¿para qué lo querrá? Y eso me lo dijo la profesora. O sea que ya puede contar mi madre, que era aún más analfabeta lo que me podía decir. Ya sabes mucho, niña, ¿para qué quieres tanto? Tanto lees, ¿para qué? Yo llegué a Santa Coloma yo tenía 18 años. Me puse a trabajar, a servir, pues tenía 12 años y pico, casi 13. Me vine con 19 años, nos casamos y nos vinimos aquí porque íbamos a ir al extranjero y pensamos que no, que nos quedábamos aquí por más cerca de la familia. Me vine a servir, se vino mi madre, mataron a mi padre en la guerra y la manera de no pasar hambre era trabajar, servir. Y nos vinimos a servir y desde ahí salí de la casa de unos señores que tenían una editorial, Saiz y Barra. Yo me vine a Barcelona con 15 años, me vine sola y me gané la vida pues como pude, trabajando, sirviendo, que es lo que más posibilidades teníamos, porque como no tenía casa aquí ni familia, pues entonces si me ponía en fábrica, pues todo lo que ganaba tenía que darle una pensión. Entonces yo tenía que ayudar a mi madre y no podía hacerlo. Yo me vine en el 62 aquí a Barcelona y precisamente nada más que con la maleta y 100 pesetas. Y fue muy duro. Menos mal que cogí unas personas muy buenas, me ayudaron muchísimo y para mí fueron mis segundos padres porque me cuidaron de mí, me hicieron una mujer, porque aunque ya lo era, pero necesitaba el apoyo de una familia y ellos me lo dieron. Y ahí salí para casarme. Lo primero me costó porque no entendía la lengua y no había salido nunca de la casa de mis padres y eso me costó muchas lágrimas. Yo vivo de Barcelona en 7 meses. Yo, tú, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas. Vamos a hacer el juego de las palabras encadenadas. Recordad que para ese juego vamos a inventarnos una palabra. Esa palabra la vamos a separar en las sílabas que toque. Cara. ¿Cara tiene 4? 4. Tiene 4 letras. ¿Pero cuántas sílabas tiene cara? 2. 2. Cara. Pues yo llegué a estos cursos, pues que lo comenté con una amiga y ella se iba a apuntar y yo le dije, pues apúntame también. Y llevamos ya entre unas cosas y las otras, pues llevamos 12 o 13 años. ¿De qué color es la nieve? Blanca. ¿De qué color es el césped? Verde. ¿Y el carbón? Negro. Pues así cada uno tenéis que ir
escribiendo lo que toque. Llevo lo menos 7 años haciendo el curso y lo llevamos estupendamente todas. Yo antes no sabía ni leer ni escribir y ahora sí me estoy soltando un poquito, no mucho, pero me está costando, ¿eh? A ver, bueno, nada, ya está. Alicia, vamos. Hola, Alicia. Paso lista y ahora repartimos. Ana Serrano. Sí, aquí estoy. Maravillas, ¿no? Salvadora. Está Mala Maravilla. Vale. Manoli, Paquita. Presente. Yo quería aprender. Y mi hija me hizo, para que no firmara con el dedo, la que es profesora, me enseñó a poner mi nombre. Y yo me compraba caligrafía y hacía porque quería aprender. Y he leído mucho. He leído Las hojas del viento, he leído El médico, me daban libros ellos y yo me los leía. Vive en una casa cerca del bosque. Por la mañana le gusta jugar con su perro. Muy bien. Hace unos 2 años, casi 3, me encontré con una amiga y me dijo que aquí daban en la escuela de adultos, que había escuelas de adultos y había ordenador. Y entonces yo dije, yo tengo que seguir porque lo poquito que había aprendido casi lo había perdido. Y ahora aquí ya me defiendo, yo escribo cartas con falta de ortografía, pero yo escribo cartas, estoy contentísima con la profesora que tengo, me vengo al ordenador y también la gente del ordenador es fabulosa, pero en particular con Cristina, pues a mí me ha motivado en venir aquí. Prácticamente ahora no lo dejaría por nada del mundo. Yo el jueves, por poco que pueda, si tengo médicos, cambio los médicos, si puedo, por venir. Yo había, vosotros habíais. Quiero emprender castellano para día a día y para poder trabajar en un futuro. Hombre, me aporta que a mí me ha gustado siempre el colegio y por mi edad no pude ir lo que yo hubiese querido. Y yo no quería, yo quería eso para José y Ciar. Y cuando llegué a casa era tal mi entusiasmo que me había olvidado de Marta. Ahora no pienso que las personas que estaban antes, cómo podían, y se defendían, salían adelante. Pero hoy en día, pues yo dije, no, yo tengo que superarme yo en pensar que yo puedo ser algo más, que no una analfabeta. ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਧਰ ਵੀ ਕਸਤਿਆਨੋ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਉਧਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ। Fresa. F-R-E-E-S-A. Esto es E-A. पढ़ना अच्छा लगता है और क्लास में भी आना मुझे अच्छा लगता है। स्पेनिश सीखना मुझे अच्छा लगता है। I-O-U. Plátano. P. ¿Sí? Merendar. Ahora quiero hacer todo lo que no podía hacer antes, lo quiero hacer ahora. Lo quiero hacer ahora y todas me lo dicen. Dice, es que tú, si hubieses podido leer, si hubieses podido ir al colegio, tú hubieses sido una eminencia, porque es que me gusta aprender de todo. Ay, yo si me hubiera
hubiera tenido posible para estudiar, me hubiera gustado todo, porque me hubiera gustado ser abogado, me hubiera gustado ser juez, me hubiera gustado, yo qué sé, todo. Lo que pasa que ni había dinero, porque nos bajamos a un cortijo a trabajar y tuvimos la fatalidad que a los 3 meses se murió mi madre y ya hemos estado trabajando para poder salir adelante. Pero a mí me hubiera gustado mucho, mucho estudiar, porque me gusta. Meter vasos. Pues me están aportando mucho, porque yo antes era muy corta, no sabía expresarme, no sabía nada, y ahora me adaptan las personas y sé expresarme, sé explicar las cosas, y de la otra manera no, yo estaba muy cohibida a las cosas. Yo cogía mucho complejo en los despachos que yo he trabajado, aunque era la fregona que digo yo, pero como era el dueño, lo conocía desde niño porque empecé con los padres, yo tenía mucha confianza y él, y me decía, si no hay nadie, vete a coger el teléfono, los tenía que dejar el recao. Y claro, yo los dejaba el recao y yo no sabía si fulanito era con V o era con B, y siempre me decían, tú no te preocupes, pero a mí eso me ha... y no tengo complejo de nada, mira lo pequeña que soy, no tengo complejo. Ensaladilla. Me aporta riqueza en decir que yo ya me puedo defender. Yo puedo ir a un sitio sola y puedo leer un cartel, puedo leer si voy a un metro, puedo leer, saber dónde estoy. Me aporta riqueza en yo saber que yo sé hacer aquello, que antes no. Antes tenía que depender de otra persona, ir con otra persona, porque yo no sabía ir a los sitios. Y yo ahora me iré a todos sitios sola. मैं भाशा जरूर सीखना चाहती हाँ मैनू हर गल ते प्रॉब्लम आती है डॉक्टर दे जाना और कोई दफ्तर जाना तां भी प्रॉब्लम आती है Hombre, pues si vas por la calle, por donde vas caminando, pues si vas a salir a la tele, poner los anuncios, o muchas cosas. Vas a algún sitio para firmar, muchas cosas que ahora me estoy dando cuenta lo útil que era leer y escribir. Hombre, es que una mujer, sobre todo un ser humano, pero una mujer, si se tiene información te defiendes mejor. Eso es fundamental. A la vida, a lo que se te presenta en la vida, si tú tienes empuje y tienes una educación y una cultura, pues te defiendes mejor. No es igual venirte de tu tierra y te sales con una carrera hecha y con un trabajo digno que no tenés que venir a la quinta leche a ponerte a fregar, porque no sabes otra cosa. Y encima te miran con la punta del pie porque total, andaluza y analfabeta, pues no sirve nada más que para fregar. Venga hombre, el daño que nos hicieron. Venga. Porque hay señoras que aquí han venido con 75 años y no sabían ni firmar un papel. Y entonces esto es digno de admiración. Para mí es terminar de al menos ponerme yo a escribir una carta o ir a un sitio oficial y poder yo rellenar un papel bien rellenado. Y digo, qué pena, qué atrasado hemos vivido. Y ahora, mira, por lo menos se enseñan ahí a un banco a poner una firma. Yo tengo una amiga que tiene 83 años y tenía que firmar con el dedo. Y esto da mucha vergüenza. Y yo me propuse de que yo no sería analfabeta y he luchado al máximo, hasta que me pude sacar graduado escolar y me lo saqué. Yo ya me siento más segura de mí misma. Si tengo que dejar una nota en algún sitio, escribir algo, pues ya me siento más segura porque ya he aprendido bastante y yo estoy muy contenta. A ver, soy mayor, pero yo quiero, no sé decirlo, sobreponerme, o sea, aprender. Es que no hemos tenido oportunidad, porque todas las compañeras que están aquí más o menos estamos igual. No hemos podido defendernos en la vida de estudio porque nuestros padres no han podido darnos estudios. Y cuando yo era niña nada más que estudiaban las personas que tenían posibilidades, los ricos, que iban a las universidades de fuera y todo eso. Nosotros ya no podíamos ir porque como no podíamos costear eso, y además ellos no querían que los pobres supiéramos leer ni escribir ni defendernos como ellos. No querían, quería que fuéramos analfabetos,
porque así abusaban de nosotros. Eras menor de edad. Claro, era menor de edad y cuando venían a la inspección nos metían en unas cajas de cartones para que no nos vieran. ¡Qué barbaridad! Sí, y claro, así hemos ido, ya luego después estuve con mi hermana muchísimos años. Estoy con las compañeras, salgo de casa, no estoy encerrada, a pesar de que ya soy una persona mayor, no estoy encerrada, salgo con las amigas, con las compañeras. A mí me da mucha satisfacción venir. No vengo y es que es una alegría lo que yo traigo en mi cuerpo, porque vengo, aunque venga al colegio, que me dicen, pues si no vas a aprender ningún bachillerato y no vas a estudiar para ninguna carrera, pero es que se me da igual. Es que yo con venir y aprender lo que estoy aprendiendo, yo ya me encuentro satisfecha. La comunicación, porque sales, tienes amigas, te comunicas con ellas. Tengo un aliciente para poder salir y voy con las compañeras y luego nos tomamos un cafelito y venimos aquí y se va aprendiendo, aprendemos. Antes no salía de casa para nada y parece que no, pero eso, aunque sea 1 hora y media, ya te tiene otras actividades y otra mente, la cabeza más despejada. Esto es una cosa muy buena para la edad nuestra, aparte de lo que aprendes, de lo que te enseñas también porque quizás si te hayas olvidado relacionarte, estar relacionándote y luego pues mira, si decimos vamos a hacer una salida, pues también te da vida. Mientras la preparas, antes no la hagas, lo estás disfrutando. Si el vuelo llega tarde a Berlín, tendré que coger un taxi. Español clases es muy importante para mí. Quiero trabajar, por eso aprendí castellano para trabajar. मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, इस वजह से मुझे काम करना बहुत ज़रूरी है। ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਮ ਜੋ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲਦਾ। ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਸਿੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। Te relacionas con gente y cada uno aprende, el ser humano se aprende de los demás, de las personas con las que convive, con las que trabaja, pues hay cosas que te sorprende y aprende. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। Y no me da vergüenza, Antes no he podido ir, ahora vengo. Antes no podía hacer otras cosas y ahora las estoy haciendo. Y me motivan, me motivan. El último ejercicio será, ¿cómo eres tú? Pide un adjetivo que os califique a cada una. Simpática. Protectora. Buena persona. Guapa. Fea. Amante de mi familia. Simpática. Familiar. Prudente. Cariñosa. Alegre. Muy bien. Ojalá durara mucho, que yo pudiera por lo menos sacarme graduado, pero lo veo difícil. Hoy ya con 77 años lo veo difícil. वो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, castellano सीख रहे हैं, catalán भी और castellano भी सीख रहे हैं। Mi nieta tengo 3 abogadas, 2 maestras, una profesora de inglés, otra está en el extranjero dando clases. Somos espabiladas todas, Ella está orgullosa de mí, porque a sus mismos compañeros le dice que su yaya encarna, que está yendo al colegio. Dice, y me escribe igual que yo, y me llama por teléfono, pero me manda WhatsApp escritos por teléfono.
Y bueno, ella está contentísima con que su yaya vaya al colegio. Porque ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੈਂਚ ਲੋਕ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ Pues mire, mi hija contenta porque saben que aquí lo paso bien. Y mi marido, como sabe que ha sido lo que me ha gustado siempre, pues no le importa que venga, al contrario, está contento con que lo haga, porque sabe que lo disfruto. Aunque hay veces que cuesta de venir también, no siempre está uno con muchas ganas, pero bueno. Pues nada, aquí estamos, en clase de alfabetización, ¿no? Pero con mucho orgullo, con mucho orgullo. Me llamo Encarna Olivencia, soy de aquí de Can Marinés, soy la presidenta del grupo de mujeres. Estamos aquí en la masía constituida, estamos desde el 87. Somos un grupo de mujeres que siempre hemos estado trabajando de cara a la mujer. Y esto de la alfabetización, pues es una cosa que ya la teníamos antes de que el ayuntamiento la pusiese. La teníamos desde el año, pues desde que nos constituimos. Había gente que venía voluntaria a dar alfabetización. Había gente que eran propias nuestras de la Junta, pero entonces cuando ya el ayuntamiento se hizo cargo de poner las profesoras, pues estamos dando la alfabetización. Es un orgullo de que funcione también porque da alegría de ver a personas que no sabían ni poner su firma y que ahora saben firmar, saben leer, saben escribir. Y vienen con toda la ilusión del mundo, vienen a alfabetización. Tenemos dos clases y tenemos más de 40 mujeres. Hombre, pues salir de casa para nosotros ya es algo. Como dicen, nos ponemos aunque sea de limpio y aprender algo mejor todavía. Aunque yo las B, como digo, la B y la V, aunque hubiera con una yo tenía bastante, decía la Cristina. Yo con una tenía bastante. Porque como cuando chiquitilla no fui a la escuela, pues eso se pega cuando eres chica, cuando eres mayor no hace tanto. Yo no he ido nunca, porque cuando pequeña me mandaron con mi abuelo a un cortijo. Allí no había maestros, mis abuelos tampoco sabían, no me pudieron enseñar nada. Y no sabía ni poner mi nombre. Y de que vine al colegio, no sé escribir bien, pero por lo menos leer sí. Leo un letrero, leo un libro, leo de esto y para mí la escuela me ha dado la vida y la felicidad. Venir, el grupo, la memoria que trabaja y esto, para mí ha sido lo mejor que he tenido. Yo sí he ido al colegio hasta los 14 años, pero era un colegio que si querías ir ibas y no te obligaban, o sea que ibas porque le gustaba. Pero claro, después de los 14 años, pues ya me tuve que ir a trabajar y ya, pues, pero me gusta ir venir aquí, escribir, hacer cuentas y eso me queda algo a mí en la cabeza. Me gusta leer, me gusta escribir, lo que pasa es que tengo faltas de ortografía, faltas. Y así he pasado la vida. He estado trabajando desde pequeña porque en casa no se podía, éramos muchos hermanos. Y cada una pues teníamos que buscarnos la vida. Yo con 8 años ya mi madre me mandó una señora y me fui a ayudarle a fregar los platillos o lo que fuera así. Hasta el día bueno, ahora ya no trabajo, pero bueno, cuando también venía aquí a Barcelona también he trabajado. Y quiero decir que eso, yo venía al colegio, pues mira, los días que tenía que venir, pues me daba ilusión porque me encontraban mis compañeras, estábamos así hablando, lo que fuera, y estaba bien, estaba muy contenta. Y si no es que sepa mucho, las cuentas me se va bien, un poquito leer también, y bueno, que me ha ido bien y me gusta hacer. Esto del COVID pues nos ha echado años encima, porque nos ha echado años encima. Con la edad que tenemos la mayoría, pues la verdad que nos ha venido muy mal.
hemos estado encerradas en las casas, con miedo de ir a ningún sitio donde hubiese mucha gente. Porque ya tuvimos que estar encerrados los 3 meses que hemos estado encerradas, y parece que no, pero ya está acostumbrada a salir a un lado y a otro y a luego quedarme en casa encerrada, que no, menos mal que tengo balcón y salía al balcón, venían mis hijas, me traían algo, me lo dejaban en la puerta, que estoy sola, pero quiero decir, pues, muy más. Y hoy en día pues ya me estoy acostumbrando, pero yo la mascarilla es que no la soporto. Y ahora lo que siento es que no me puedo pintar con esto, con lo que a mí me gustaba pintarme, y siempre venía a pintar, y ahora con esto no te puedo pintar. Y ya cuando vaya a pintarme, ya la edad no parece que requiere de... Bueno, y la ilusión de venir, yo venía mucho ahí, y para mí era como una fiesta al salir de casa. Yo me apunté aquí en el 2017, pero claro, en marzo he hecho el año, porque yo hacía pintura, hacía puntos y en la escuela de adultos. En todo, digamos, el martes y el jueves me pasaba aquí en la tarde, algo en casa hacía, y eso me ha venido, pues tomo pastillas para la depresión, y estaba que, bueno, que me ahogaba en el piso. Iba a hacer la compra una vez a la semana y vivo con mi marido, porque tengo una hija, pero está casada y vive en Martorell. Y vivimos aquí los dos solos. Y claro, es duro para mí. Nos ha cambiado la vida a todo el mundo. A mí me daba mucha tristeza, porque vivo en una calle donde el río y una calle muy bulliciosa. Y yo en aquellos días me asomaba a la ventana y me daba una tristeza que no escuchaba un alma, ni un coche, nada. Y a mí me han estado dando hasta ataques de ansiedad, de el miedo que tenía y yo qué sé, muy mal. Y me acuerdo el día que salieron ya la gente por primera vez, que salieron los niños, pues íbamos a pasear por allí por el río y yo desde mi casa los veía. Y yo lloraba nada más que de alegría de ver a los niños en la calle. Luego venimos otro día que hacemos manualidades también y nos juntamos también muchas, reímos, hablamos, a veces también nos peleamos, discutimos, pero bien. Y las clases de alfabetización pues muy bien, porque yo también fui muy poco al colegio y bueno, al menos te vas recordando de lo poco que aprendiste y muy bien, a mí me gusta, yo tengo ganas de volver, sí. A mi les classes m'han anat molt bé perquè també tenia depressió i vaig vindre aquí a Can Mariner, pues, primer per aprendre i després per passar-m'ho bé, per estar amb amigues, per poder sortir. A més, escriure i llegir m'agrada molt, tinc la bàsica normalment només feta i aquí ho trobo a faltar molt. I a part he estat molt nerviosa, també amb atacs d'ansietat i tinc moltes ganes de tornar.